importante que ustedes lo sepan identificar de esa forma, porque lo vamos a trabajar como grado de aproximación. En su práctica ustedes, la n es un valor que tienen que pedir. La n lo vamos a identificar como grado de aproximación de Taylor y la m lo vamos a identificar como el grado del polinomio. Es muy importante que todos sigan esa regla para que haya una homogeneidad en los temas. Esa sumatoria que podemos ver ahí, vemos ahí una relación. En el numerador tenemos la derivada y evaluada en x0. La serie de Taylor y de Maclaurin son series que hacen la aproximación de una función matemática evaluada en un punto a partir de un punto de origen. El punto de origen se va a conocer como x0. El punto en el que voy a aproximar, ojo con lo que estoy diciendo, escúchenlo muy bien. El punto en el que voy a aproximar se llama x. Vean aquí, dice aproximación grado n de la función original en un punto x, pero Taylor siempre lo hace con un tamaño de paso. El tamaño de paso es la diferencia entre el punto destino y el punto de origen. Aquí lo ven aquí abajo. En algunas literaturas, como en el Chapra, en el libro electrónico que les mandé, ese tamaño de paso se conoce con la letra H, y la fórmula que ven ahí en el libro de Steven Chapra viene en términos de H, es decir, en lugar de ver esta diferencia, viene H a la hipotencia. La H es el tamaño de paso y no es más que la diferencia entre el punto donde vamos a aproximar menos el punto de origen. Entonces, repito, punto de origen se va a relacionar en este caso como x0, en algunas literaturas también lo pueden encontrar como xi o xi más 1, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber identificar, incluso en los planteamientos de los problemas, cuando nos dicen aproxime o calcule una serie de Taylor de grado 0 a grado 5, desde el punto x igual con 0 hasta el punto x igual a 3, por ejemplo. Cuando me dicen desde, es mi punto de origen, entonces ese será x0. Cuando me dicen hasta, entonces me están dando el punto x. Entonces hay que identificar todos esos valores. Bien, entonces la serie es una serie sumativa. Ya vemos aquí la relación de la derivada grado i evaluada en x0, sobre el factorial de i multiplicado por el tamaño de paso, que es la diferencia entre x menos x0, a la hipotencia, más un error de truncamiento. Obviamente que como son series infinitas, para el caso de ciertas aplicaciones matemáticas, nosotros tenemos que limitar hasta dónde vamos a dejar nuestra serie. Entonces, todo aquello que no se sumó a la serie para obtener el valor real, se le conoce como error de truncamiento. No lo vamos a trabajar en los ejercicios, pero es importante que ustedes lo identifiquen. Muy bien. Aquí, por ejemplo, les pongo la representación de cómo se ve en el Chapra. Ya ven que en lugar de la diferencia tiene la H. Es importante saber que la H es la diferencia porque a veces nos dan el valor del tamaño de paso y nos dan, por ejemplo, nada más el valor de la X, o al revés. Nos dan H y nos dan X0, entonces nosotros con un simple despeje podemos encontrar ya sea X o X0 según sea el caso. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora, todo bien. No, profesora. Muy bien. Viene un ejemplo muy sencillito. Fíjense, vamos a revisar el planteamiento del problema. Ejemplo número 1 dice, usa expansiones de Taylor de 0 a 4. Ahí me está diciendo que n tomará valores desde n igual con 0 hasta n igual a 4. Para aproximar la función, fíjense, desde x0, bueno, ahí les puse el x0, pero hay problemas en los que nada más les ponen desde 0 hasta 2. Entonces, ustedes ahí tienen que identificar quién es x0, quién es x. Entonces, me piden, voy a calcular la aproximación de Taylor desde 0 hasta 4. Quiere decir que voy a calcular F0, F1, F2, F3 y F4 para aproximar la función desde x0 igual con 0 hasta x igual a 2. Entonces, ahí me piden un análisis del error relativo porcentual verdadero. Bien, dice paso número 1, como nos pide calcular el error verdadero, debemos primero calcular, si es posible, el valor real de la función en x igual a 2. Como es una función polinomial, sin ningún problema podemos calcular el valor real de la función en 2. ¿Por qué en 2? Acuérdense que x igual a 2
es el punto donde vamos a sacar la aproximación. Entonces hay que sacar f en 2, no en 0. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profesora. Muy bien. Si yo sustituyo el 2 en mi polinomio original, el valor que me da en ese punto es 3.8. Quiere decir que yo, si cambiara la representación de ese polinomio con una serie de Taylor, tendría que llegar de manera ideal a 3.8. Vamos a ver si se consigue. Vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio. Fíjense. Paso número 2. Acuérdense, el primer paso, como tenemos que hacer análisis de error, es sacar el error verdadero, el valor verdadero, perdón. El valor verdadero, en este caso el polinomio, bastó con la sustitución del polinomio del 2 en el polinomio original. Paso número 2. Vamos a calcular las derivadas. Acuérdense que me piden acuérdense que me piden, denme un minutito, muchachos, espérenme un momentito, por favor. Listo, perdón. Me piden aproximación grado 0, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Qué necesito yo si reviso mi serie de Taylor? ¿Qué necesito yo para la expansión de Taylor grado 0? A ver, revisemos. Si yo sacara la aproximación grado 0, me quedaría f subíndice 0 en 2, sería igual a ¿qué? La sumatoria desde i igual con 0 hasta 0, nada más suma un solo término, ¿de acuerdo? Vamos a sustituir la i igual con 0. Derivada 0 evaluada en el punto x0. La derivada 0 de una función es la función original. Ok, perdón. Bien, la derivada 0 de una función es la función original. Quiere decir que vamos a sustituir la x0 punto de origen en la función original. Sobre factorial de 0 es 1. Multiplicado por la diferencia, cualquier diferencia elevada a la 0 potencia me da 1, y acuérdense que el error de truncamiento no lo consideramos. Quiere decir que la aproximación grado 0 de Taylor en un punto X es la función original evaluada en X0, ¿ya lo vieron? Entonces, sí, como yo necesito sacar aproximaciones de diferente grado, necesito derivar. Si me pidieran la aproximación grado 4, por ejemplo, f subíndice 4 de x, yo tendría que sacar varios términos aquí. Tendría que trabajar desde la derivada 0, derivada 1, derivada 2, derivada 3 y derivada 4. Por lo tanto, el paso número 2 será sacar la cantidad de derivadas que nos pregunte o nos pida el ejercicio. En este caso nos pide una aproximación de Taylor desde 0 a 4, por lo tanto voy a sacar las derivadas evaluadas en x0 de 0 a 4, y eso es lo que viene en esta tabla. La derivada 0 de la función, que es la función original evaluada en el punto 0, que acuérdense que x0 es igual a 0, aquí lo sustituimos. Bueno, aquí me faltó, aquí hay un error, tendría que ser sustituido en 0. Vemos que si yo en todos estos términos sustituyo el 0, aquí me da menos 1, aquí me da 3, puesto que todos los términos en donde se involucra una x son ceros. Me da 3, me da menos 1, me da 1.8 y por último, perdón, 1.8 dije bien. Y por último, menos 2.4. Y lo que ven aquí es la derivada de la función original, la derivada de esto es menos 0.4x cúbica y así sucesivamente hasta llegar a la última derivada. Ojo con esto. Si yo tengo un polinomio grado 4 y si en dado caso me pidieran hacer la derivada o la aproximación de Taylor grado 5, por ejemplo, ¿qué pasaría si derivo una vez más? Si derivo hasta la quinta derivada de la función. Fíjense que todas serían iguales a 0. Muy bien, todas las funciones consecutivas al grado máximo de el polinomio son ceros. Quiere decir que entonces yo a la función de Taylor, a la serie de Taylor, le sumaría puros ceros. Por lo tanto, el grado máximo que yo
puedo aproximar, aunque se pudiera hacer matemáticamente, ya no tiene ningún sentido porque todo lo que yo le estoy sumando son ceros. Idealmente, esto me puede dar una idea, que para sacar una serie de Taylor de un polinomio, cuando yo llego al grado del polinomio, es decir, si yo aproximo grado 4 y el polinomio es de grado 4, yo ya tendría que llegar al valor real, que si ustedes recuerdan que por acá atrás lo calculamos y era 3.8. Vamos a ver si es cierto. Paso número 3. Aquí están las series de Taylor desarrolladas, toda la sumatoria que teníamos en la serie de Taylor, desde el grado 4, la aproximación grado 0, perdón, hasta la grado 4. Vean cómo lo único que hago es sustituir y seguir con la serie. Voy, permítanme. Listo. Vean cómo la aproximación grado 0 no es más que la sustitución de la función original en x0. Esto quiere decir que la derivada es la derivada 0 y la derivada 0 pues es la función original sobre el factorial de 0 por el tamaño de paso elevado a la 0 potencia. Esto es igual a f en x0. La aproximación de Taylor grado 1 será el término del grado 0, que es este que calculé aquí arriba, más, según la sumatoria, es la primera derivada sustituida en el punto de origen x0 sobre el factorial de 1 por el tamaño de paso, que es la diferencia de x menos x0 elevado a la potencia 1. La serie de Taylor, o la aproximación de Taylor en grado 2 será lo que ya calculé, acuérdense que son estos dos términos, es decir, la serie de Taylor de aproximación de grado anterior, más un término que vamos a sumar, que es la segunda derivada de la función evaluada en el punto de origen x0 sobre el factorial de 2 por el tamaño de paso elevado a la potencia 2. Y así sucesivamente. Vean que la serie desarrollada, todo se repite en términos de la serie anterior, del grado de aproximación anterior. Para el grado 1 yo incluí el término que calculé en el grado 0, para el grado 4 incluí toda la fórmula que ya desarrollé para el grado 3, nada más le sumé un término más. Si yo sustituyo todos los valores que ya tengo aquí en la función, acuérdense que ya calculé todas las derivadas evaluadas en x0, las tengo en la tabla anterior, las sustituyo, saco los factoriales, saco las potencias elevada a la, el tamaño de paso elevado a la 0 potencia, la 1, la 2, la 3 y la 4, vemos que la aproximación grado 0 en 2, si ustedes se fijan por acá, la aproximación, la función en x0 es menos 1. Acuérdense que f0 de x es igual a f en x0 y f en x0 es menos 1. Aquí está este menos 1. Ahora vean la aproximación de Taylor grado 1. Ocupo el menos 1 que calculé en la función anterior, en la aproximación anterior, más el término que le sumé. Primera derivada de la función en x0, que es 3, sobre factorial de 1, que es 1, por el tamaño de paso, que es x menos x0, es decir, 2 menos 0 a la 1 potencia, la potencia 1. Y esto me da un resultado de 5. Este 5 lo ocupo para la siguiente aproximación, puesto que son estos términos, estos dos primeros términos de la ecuación, y le sumo un término más, que es la segunda derivada de la función en x0. Esto me daba menos 1, lo sustituyo acá. Sobre factorial de 2, que es 2, multiplicado por el tamaño de paso, que es 2 menos 0 al cuadrado, y eso me da 3. Este 3 lo ocupo aquí, puesto que son estos términos que veo acá, todo eso me dio 3, sumado más este último término, que es la tercera derivada de la función en x0 sobre factorial de 3, por el tamaño de paso al cubo. Eso me da 1.8, que era la tercera derivada evaluada en x0, sobre 6, que es el factorial de 3, por 2 menos 0 al cubo, y eso me da 5.4. Última aproximación de Taylor, 5.4, que es todo lo que sumé en estos términos, hasta aquí, más este último término que le estoy sumando a esa aproximación. Cuarta derivada en x0, que es menos 2.4, sobre factorial de 4, que es 24, por 2 menos 0 a la cuarta, y eso me da 3.8. Vean que si yo desarrollé bien todas las aproximaciones que me llevaron a la aproximación grado 4, porque no en todos los problemas, muchachos, aclaro,
Si me piden aproximación grado 4, no es necesario que ustedes calculen las anteriores, pueden calcular la grado 4 de manera directa. Pero vean, si yo hice todos mis cálculos correctos en esta tabla, al resultado que yo debo de llegar cuando hago la aproximación máxima del problema, que acuérdense que es cuando hago la aproximación igual al grado del polinomio, tiene que darme exactamente igual al valor real. Igual, ¿eh? No es nada de que, ay, la calculadora me dio algunas decimales, no, no. Tiene que ser exactamente igual. Vean cómo mi valor real era de 3.8 y en la aproximación grado 4 efectivamente llegué a 3.8. Vamos a hacer el cálculo de los errores. Los errores relativos porcentuales verdaderos. Permítanme un momentito. Ya. Los errores verdaderos, en este caso los relativos porcentuales, vean cómo es la diferencia entre el real, que es 3.8, menos lo que obtuve en la aproximación de Taylor. En la aproximación grado 0, grado 0 de Taylor, calculé un menos 1. Quiere decir que la diferencia, respetando la diferencia algebraica, es decir, respetando los signos, me da 3.8 menos 1 sobre 3.8%. Eso me da un error del 126.31%. Vean que está altísimo el error relativo porcentual verdadero. Si yo dejara mi aproximación de la función con este grado, pues el error es muy alto. Acuérdense que las aproximaciones de Taylor es cambiar la función original con una función más sencilla de calcular. Yo sé que un polinomio en este caso no es tan complicado, pero pues vamos a suponer que no tengamos una calculadora a la mano, que no nos sea tan fácil hacer el cálculo. Bueno, entonces yo lo que puedo hacer es que en lugar de trabajar con la función original, la represento con una serie de Taylor. Si yo me quedo en esa representación con un grado 0 de la aproximación, vean que el error es muy alto. Entonces vamos a subir el error y vamos a ver qué pasa. Error relativo porcentual verdadero para la aproximación grado 1 es igual, la diferencia es 3.8, que es el valor real, lo sacamos en este paso, acuérdense en el paso número 1, aquí está. Ese 3.8, vamos a hacer la diferencia entre el 3.8 menos 5, el 5 es el cálculo de Taylor, de la aproximación grado 1, sobre valor real que es 3.8%. Eso me da un error del 31.58%. Aproximación grado 3, grado 2, 3.8 menos 3, que fue lo que obtuvimos aquí, sobre 3.8%, me da un error del 21.05%. Ustedes podrán decirme que a medida que vamos aumentando el grado de aproximación, el error debería de ir disminuyendo, pero vean que no siempre es así. Vean la aproximación grado 3. La aproximación grado 3 es la diferencia entre 3.8 menos 5.4 sobre 3.8%, y eso me da un error del 42.1%. Entonces, no necesariamente los errores en Taylor, a medida que vamos subiendo la aproximación, el grado de aproximación tendría que ir disminuyendo. No siempre sucede así. ¿Por qué? Porque se consideran signos positivos y negativos. Bien. Último error, 3.8 menos 3.8, que fue lo que obtuve en la aproximación, sobre 3.8, eso me da un error del 0%. Acuérdense, y solo pasa para las funciones polinomiales, ¿eh? No pasa así con las trigonométricas, ni logarítmicas, ni exponenciales. Solo para las funciones polinomiales, cuando yo llego a la aproximación igual al grado del polinomio, el error tiene que ser del 0%. Y por aquí creo que pongo la notita, ¿no? Ahí lo digo, en el grado de polinomiales, si todo mi cálculo fue correcto, mi último error tiene que ser igual a 0. Taylor tiene dos aplicaciones importantes. La primera es cuando queremos sacar la aproximación en un punto dado, como el ejercicio que acabamos de revisar, y la otra en el caso de que nosotros queramos cambiar una función en alguna aplicación. Ahorita explicamos eso. Permítanme. Listo. Vean este problema. Ejemplo número 2, es una integral. Taylor no hace aproximaciones de integrales. Hola, profesor. No hace aproximaciones de integrales, sin embargo, lo que vamos a hacer es cambiar el coseno. En lugar de ocupar un coseno de X, vamos a representar al coseno con una serie de Taylor para ver si así se nos facilita un poco la
el cálculo de esta integral. Igual tenemos que sacar un análisis de error, el relativo porcentual verdadero, por lo tanto es que yo voy a resolver la integral nada más para sacar el valor y poder hacer el análisis. Paso número 1, vamos a calcular el valor real. Resuelvo la integral. Listo. Si resuelvo la integral de un coseno es el seno de x, le evalúo de 0 a 0.8 y vemos que el valor real es 0.717356. Pongo tantos decimales porque ahorita van a ver que la diferencia entre la aproximación ya está ahí como de la cifra significativa número 6. Bien, paso número 2, vamos a hacer el cálculo de las derivadas. No me piden, sí, aquí arriba dice, resuelva la siguiente integral aproximando la función a una expansión de Maclaurin. Cuando les pidan Maclaurin, ni siquiera tienen que darles el punto de origen. Automáticamente las series de Maclaurin tienen un punto de origen x0 igual con 0. Entonces ya tenemos un punto de origen, ya tenemos n en este caso es grado 3, n es igual a 3. No tenemos x porque no me piden la aproximación en un punto dado, me piden representar el coseno con una función de expansión de Maclaurin. Por lo tanto, no me da ninguna x. Entonces, vamos a calcular la tercera derivada de la función para poder hacer la tablita aquella que ocupamos en el ejercicio anterior. Mi función original, es decir, la derivada 0 de la función es coseno de x. Sabemos que el x0, repito, es 0, porque me lo dicen en el planteamiento del problema. Me piden expansión de Maclaurin. Quiere decir que la función original, evaluada en 0, como es coseno de x, me da un 1. Primera derivada de la función, ¿cómo derivo un coseno? Pues es igual al menos seno de x, evaluado en el punto 0, el seno o menos seno en 0 es igual con 0. Siguiente derivada, derivo una vez más. La derivada del seno es el coseno, pero como tengo signo negativo lo respeto y entonces la segunda derivada de la función es menos coseno de x. Segunda derivada de la función evaluada en 0 me da 1, menos 1 por el signo que tenemos aquí. Coseno de 0 es 1, con este signo se convierte en menos 1. Y por último, tercera derivada de la función es seno de x. Acuérdense que la derivada del coseno es el menos seno, por este menos se hace más, y la tercera derivada me queda como seno de x. El seno de x evaluado en 0 es 0. Entonces, ustedes pueden ver aquí que todas las derivadas consecutivas, en general, todas las derivadas nones de este problema me van a dar ceros. Todas las pares van a ir variando entre 1 menos 1, 1 menos 1 y así sucesivamente. Si ustedes hicieran el cálculo de más derivadas, se darían cuenta de eso. Vamos a calcular la función que representa nuestra serie de Maclaurin. Me piden una aproximación de Maclaurin de grado 3. Entonces resuelvo o hago la expansión de la sumatoria. Sabemos que evaluado en x0, evaluado en y igual con 0, la función es f en x0 más la primera derivada en x0 por el tamaño de paso, que es x menos x0 a la potencia 1 sobre factorial de 1. No lo pongo porque es 1. Segunda derivada, más la segunda derivada de la función en x0 sobre factorial de 2 por el tamaño de paso elevado al cuadrado, más la tercera derivada de la función evaluada en x0, que es 0, sobre factorial de 3 por el tamaño de paso, que es la resta de x menos x0 al cubo. Sustituyo todo lo que acabo de calcular. Acuérdense que ya tengo valores aquí de las derivadas. Veo que todas las nones son ceros, por lo tanto, este término es 0 y este término es 0. F en x0 es 1, coloco en 1, menos, porque aquí tengo un menos 1, la segunda derivada en x0, según esto, es este menos 1, aquí tengo el menos, multiplicado por x menos x0. ¿Quién es x0? 0. Entonces me queda x al cuadrado sobre factorial de 2. El coseno de x, ocupando series de expansión de Maclaurin de tercer grado, me queda como 1 menos x cuadrada sobre 2. ¿Ya lo vieron? Esto es el coseno de x según Maclaurin, en una aproximación grado 3. Vean cómo no sustituí nada, no me están dando ningún valor de x, simplemente cambié el coseno con una aproximación de Maclaurin de grado 3.
Y esa aproximación de Maclaurin me quedó 1 menos x cuadrada sobre 2. Vamos a sustituir ese 1 menos x cuadrada sobre 2 en la integral. Vamos a integrar estos dos términos. Acuérdense que integramos primero esta función y luego restamos e integramos esta segunda función. La integral de 1 por dx es x menos la integral de x cuadrada sobre 2. La integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3. Y al tener un 3 en el denominador se multiplica por el 2. En total el denominador nos queda como un 6. Estos dos términos que obtuve de la resolución de la integral los voy a evaluar desde 0 a 0.8. Vemos que en 0 todo es 0, por lo tanto tiene nada más cifras significativas en 0.8. 0.8 menos 0.8 al cubo sobre 6 me da un resultado de 0.714666. Si ustedes revisan, el resultado real era 0.7173. Miren, yo les había dicho que tenía nada más diferencia en la cifra significativa número 6 y no, es desde la tercera. Voy a calcular el error relativo porcentual verdadero. Vemos que es lo verdadero, que fue lo primero, lo que calculamos en el paso número 1, menos lo real, que fue lo que calculamos en el paso número 4, lo aproximado, sobre lo real por 100. Y esto me da, fíjense, un error muy bajito del 0.27%. Quiere decir que la aproximación de Taylor, bueno, en este caso de Maclaurin, resultó muy eficiente. Ahora, ¿por qué nos resultó muy eficiente? Vamos a analizarlo. Nos resultó muy eficiente porque, acuérdense que todas las derivadas nones me daban ceros. La siguiente derivada par me daba en f de x, esta es cuarta, y me iba a dar 1. Quiere decir que yo aquí tendría que sumar un x a la cuarta más x a la cuarta sobre factorial de 4, que es 24. Si yo hago si yo incluyo una sumatoria más, x a la cuarta, que ya estamos hablando de un 0.8 a la cuarta sobre 24, ya el 0.8 elevado a una potencia, como es fraccional, pues nos va a dar un valor muy bajito. Y todavía dividirlo entre 24, pues nos da un valor todavía mucho más bajito. Quiere decir que yo lo que sume consecutivo a este grado ya es muy poco significativo. Ya tiene muy poca trascendencia en el resultado de la aproximación. Ya no digamos la aproximación grado, la que estemos calculando como derivada grado 6, porque entonces ya por ahí sería, si ya estamos hablando de factorial de 5, ya es 120, la que sigue será como 720, algo así. Entonces es 0.8 a la sexta, imagínense qué chiquitita cifra, y todavía sobre 720. Entonces ya estamos sumándole muy poquito. Por eso es que el error es tan eficiente. La verdad es que los valores ponderantes de las aproximaciones de las trigonométricas siempre tienen nada más inferencia en los primeros grados. Es más, yo pude haber dicho que hago una aproximación de grado 2 y al final de cuentas sumo estos dos mismos términos, porque acuérdense que todos los nones me daban 0. La verdad es que el grado 3 ni siquiera se suma. Así sucedería con el grado 5, grado 7 y así sucesivamente. Y esto sucede con ambas, también con el seno. Por ahí vienen en su lista de ejercicios, que ya más adelante les diré en qué páginas están para que los vayan practicando. Ustedes ya los pueden ir revisando. Todo capítulo del Steven Chapra tiene al final un compendio de ejercicios que ustedes pueden ir realizando. Obviamente en el libro se abordan más temas. Si el ejercicio no tiene nada que ver con un tema visto en clase, pues no lo resuelvan. O si les sirve, ocupen ese polinomio y si lo pueden resolver con Taylor o Maclaurin, adelante. Es para que ustedes practiquen y en determinado caso les puede servir esa resolución de ejercicios para subir un poco de calificación en caso de que ustedes lo requieran al término de los parciales. Muchachos, ¿entendieron las dos aplicaciones de Taylor? ¿Hay alguna duda? No, profe. No, todo claro. Profesora, yo tengo una duda, pero con la tarea. Muy bien, ajá, dígame. No nos da x0 y dice que x es 1, pero entonces x0 lo tomamos como 0. Vamos a revisarla, ¿de acuerdo? Ok. Voy a presentar la tarea, la que les mandé.
Y ahorita les voy a presentar un ejercicio de Taylor resuelto en Excel para que se den una idea de cómo pueden hacer su práctica. Es una recomendación, no digo que así la tengan que hacer. Bien, dice tarea de Taylor y McLaurin, hay que emplear la expansión de Taylor. Fíjense, ojo con eso. De la serie de Taylor, de 0 hasta tercer orden. De 0 a tercer orden, ahí ya me está dando n. N va a ser 0, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Ya tenemos un valor. Me decía la compañera, no me dan X0, sí me lo dan. Hay que saber interpretar, fíjense. Dice, emplea la expansión de Taylor, de la serie de Taylor de 0 hasta tercer orden para predecir f en 2. ¿Quién es X? 2. 2. X es igual a 2 si la función original es la, usando como punto base. Dice X igual a 1, pero yo la tengo que interpretar como ¿quién? Punto base, punto de origen, X0. punto de partida. X0. De acuerdo, entonces, aunque diga X, compañera, no vi su nombre, perdón, porque no estaba yo en el Meet cuando estoy presentando, no logro ver los nombres, pero la compañerita que me preguntó, sí me lo dan, nada más hay que saber interpretar de qué están hablando. Cuando dicen punto base, dice X igual con 1 porque es cualquier valor del eje de las abscisas. Por lo tanto, es que sí me lo dan, pero me está diciendo punto base X, yo sé que esa X0 es igual con 1. X0 es 1, X es igual a 2, y N será de 0 hasta 3. N igual a 0, 1, 2 y 3, como lo hicimos en el ejercicio. Y hay que calcular el error relativo porcentual verdadero para cada aproximación. ¿Sí, compañera? ¿Sí quedó resuelta su duda? Sí, maestra, muchas gracias. Sí, no hay de qué. Pueden resolver sus ejercicios, muchachos, en cualquier hoja que esté presentable. Puede ser de cuaderno, puede ser reciclada, puede ser la que ustedes necesiten. Hojas blancas, pueden ser hojas de color, inclusive nada más que no sean de colores muy lastimosos. Elijan ustedes dónde van a resolver sus ejercicios. Lo tienen que hacer a mano. En la esquina superior derecha, por favor, nada más, completito, su nombre y su grupo. Es muy importante que me pongan, ustedes son el grupo 4CM2, es muy importante que me lo pongan porque tengo dos grupos, entonces necesito saber de qué grupo están entregando, y si me voy a la lista me tardo mucho en calificar, entonces es importante que ustedes cuando vayan abriendo, cuando yo vaya abriendo sus archivos, que ustedes suban a su Meet, a su Classroom, perdón, yo pueda ver ya su nombre y su grupo. Permítanme. Bien. Nada más al final de resolver su ejercicio, sáquenle una foto o escanéenlo como ustedes se les facilite más y agréguenla a su Classroom. Nada más hay que agregarlo, marcarlo como tarea completada o enviar el archivo para que se marque como tarea completada y eso es todo. Es muy importante, muchachos, que ustedes manden todas sus tareas y todas sus prácticas. Si hubiera muchas dudas, si hubiera muchos problemas, yo podría ser un poco más flexible con la fecha de entrega. Porque a final de cuentas, bueno, con que ustedes vayan entregando y yo tenga evidencias de sus trabajos al final del parcial, yo con eso puedo evaluar. Entonces, si hay muchas dudas, podemos ser un poco más flexibles con las fechas. Si se les pasa hoy, si por alguna razón no pudieron enviarlo antes de las 11:59 de la noche, no hay ningún problema, márquenlo, mándenlo mañana. Nada más les va a poner ahí un error de que se dice envío tardío, nada más, pero no pasa nada, yo lo reviso y yo lo califico. A lo mejor, si se pasan muchos días, bajo puntos, pero es importante que yo tenga evaluación de todas sus tareas y de todas sus prácticas. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Sí, de hecho es para mañana, ¿no? Bueno, yo me metí. Sí, perdón, para mañana. Yo estoy pensando que hoy es viernes, pero no. Para mañana. Es para mañana, tienen hasta las 11:59 de la noche, ¿de acuerdo? Sí, profa. Bien, Sí. les voy a presentar una tabla en Excel para que ustedes revisen la forma en la que, es una recomendación, muchachos, repito, no estoy diciendo que se tenga que hacer así, es una recomendación nada más de cómo pueden hacer su práctica. Bien, lo que yo recomiendo para hacer su práctica es que utilicen una matriz.
una matriz de datos, no necesariamente tiene que ser, pueden hacerlo inclusive con memoria estática, yo no tengo ningún problema con eso, siempre y cuando sea en PO. Bien, fíjense, este es el ejercicio que viene en el material escrito que les mandé. Ese es el polinomio, es de grado 4. Fíjense cómo está representada la función. Aquí tengo los valores que yo voy a evaluar, x era igual a 2 y x0 era igual con 0. Lo que yo tengo en esta columna son todos los coeficientes de cada uno de los términos. Tengo el menos punto 1, el punto 3, el menos punto 5, el 3 y el menos 1. Y lo que tengo en esta otra columna son los exponentes, exponente desde el grado 4 al grado 0. Ustedes tienen que hacer, si se fijan ahí en el planteamiento de su práctica, tienen que hacer primero una función que calcule el valor real, es decir, este 3.8. ¿Cómo le hago? Ahorita lo vamos a ver. Después tienen que hacer una función que calcule, que pida el polinomio. Bueno, lo primero que tienen que hacer de primera instancia es pedir los datos. Hay que pedir n, que es el grado de aproximación, hay que pedir m, hay que pedir los coeficientes del polinomio, es decir, el polinomio como tal, y los puntos tanto x como x0, los puntos en los que vamos a trabajar. Pedidos todos los datos, tenemos que hacer una función, primero que pida el polinomio, después que evalúe el polinomio en el punto original, o sea, en el x igual a 2. Después tenemos que hacer una función que derive y que yo tenga todos los términos para poder evaluar. Y luego tengo que hacer una función que calcule todas las evaluaciones, tanto del polinomio original como de todas las derivadas en x0. Ya teniendo eso, la verdad es que ya luego necesitamos una función para el factorial y luego una función que evalúe, que jale todos esos datos y haga la sumatoria para obtener cada una de las aproximaciones de Taylor. Mi recomendación, muchachos, es que ustedes ocupen una matriz de datos en donde puedan manipular, ya sea de manera descendente o ascendente, como ustedes quieran, tanto coeficientes como exponentes. Vean cómo en esta tabla, en esta matriz, bueno, en el caso de programación es una matriz de datos, tengo yo mi primer coeficiente del polinomio que es menos 0.1. Luego tengo el exponente que es 4, luego tengo 3, exponente 3, tengo el coeficiente menos 0.5, que son los que están aquí, 0.5, exponente 2, coeficiente 3, exponente 1, coeficiente menos 1, exponente 0. Primera fila, tengo el polinomio original. ¿Cómo lleno las siguientes filas? Ahorita les voy a enseñar la función que hice más o menos aquí en Excel para que se den una idea de más o menos cómo la tienen que programar en C. Bien, yo ya tengo el polinomio en esta fila. Tengo que hacer una función. Este polinomio que está en esta fila es lo mismo que tengo en esta tabla. Tengo que hacer una función que calcule el 3.4. Perdón, el 3.8. ¿Cómo le hago? Ah, bueno, ¿cómo saco los valores de cada uno de los términos evaluados en x igual a 2? Vean cómo es el coeficiente, que en este caso está en la casilla, aquí en la fórmula que yo tengo aquí, les voy a poner así para que vean los colores. En la casilla azul, que es B7, espero que todos lo puedan ver en su pantalla, que es menos 0.1, multiplica a lo que tengo en la C7, no se ve muy bien, pero es una casilla verde, que es el 4. Lo que tengo ahí elevado es el número 2, que es la X, que está en la casilla B, bueno, en este caso lo pongo como una constante, la X igual con 2, elevado a lo que tengo en la casilla C7, que es el 4. Y bueno, el primer término de ese polinomio me da menos 1.6. Y así voy calculando todos los demás. Calculo todos los demás y al final en este 3.8 hago una sumatoria. Esa es la función del cálculo de la función o del valor real, llámenle como quieran, función o cálculo valor real si quieren. Ya tengo el 3.8, lo necesito para la práctica porque acuérdense que me pide un error relativo, no, creo que no me lo pide relativo, creo que nada más me pide el error verdadero. Entonces será la diferencia absoluta, acuérdense, entre el real menos el aproximado. Ahora, y acuérdense que todos estos términos que vemos aquí los saqué de esta primera fila. Ojo, ustedes en la función, no sé, que se llame pedir polinomio, se me ocurre, en esa función pedir polinomio lo que van a ir haciendo, obviamente tiene que ser una función cíclica, hay que poner un ciclo. Yo recomiendo que ese ciclo vaya haciendo la manipulación de los exponentes. Yo en este caso lo hice de manera descendente, es decir, empiezo con el
grado exponente mayor de la función, el grado mayor de la función. Me voy, aquí está en la casilla H7, está el 4, en la J7 está el 3, en la L7 está el 2, en la N7 está el 1 y en la P7 está el 0. Esos son los exponentes de todos los términos de mi polinomio. Y en las casillas G, I, K, M y O tengo todos los coeficientes. Ya que yo hice una función que me guardara así los datos, acuérdense, yo nada más pido al usuario me vaya ingresando coeficientes y yo los exponentes los voy manipulando dentro del ciclo. A ver si ahorita nos da tiempo y les presento mi programa para que más o menos se den una idea. Bien, ¿cómo calculo las derivadas, muchachos? Fíjense, la primera derivada. ¿Cómo calculo la derivada de una x a la n? Ah, pues acuérdense que es n por el coeficiente que está afectando a esa x, y eso sería la multiplicación de este 4 por menos 0.1. Si ustedes logran ver aquí, las casillas que yo estoy involucrando es la casilla H7 por G7. Es lo que ustedes tendrían que hacer de manera cíclica en su función, porque así calculo la derivada de una x a la n, calculando la multiplicación de 4 por menos 0.1, y eso lo guarda aquí. Ese va a ser mi primer coeficiente de mi primera derivada. ¿Cómo calculo este 3? Ah, pues es muy fácil, es nada más la resta del coeficiente que tengo aquí arriba, menos 1, pero ojo, va a llegar a un punto en la tabla, yo no puedo dejar la tabla vacía ni con basura, porque eso me puede generar algún error. Entonces, yo todos los términos que no tengan valor, los tengo que llenar con ceros. Ojo, aquí estoy haciendo una condición, en Excel se escribe así, pero lo que estoy haciendo es básicamente preguntar, si H7, es decir, si el exponente al que yo le quiero restar fuera mayor que 0, si sí, le resto un 1, y si no, si ya es 0, copio el 0. ¿Por qué? Porque si sigo haciendo restas aún cuando el exponente es igual con 0, y esto va a pasar igual en C++, en sus prácticas, nada más que ahí en lugar de poner sí, ustedes van a tener que hacer un if dentro de la función que manipule la resta del exponente. Tengo que preguntar, exponente, ¿ya eres 0? Si sí, cópiate, y si no, réstale un 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no puedo tener una tabla en donde los exponentes tengan valores negativos, porque entonces les va a marcar un error de programación, porque no podemos hacer la exponencial, no podemos elevar un número con nuestra función de POU a un exponente negativo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. Antes de hacer la resta, tengo que preguntar, exponente, ¿eres diferente de 0? Si sí, réstate un 1. Nunca va a ser negativo, entonces no hay ningún problema, no tengo que hacer ninguna consideración extra. Si el exponente es positivo, le resto un 1, si fuera diferente de 0, y si no, copio el 0. En este caso sí lo es, por lo tanto, le resto un 1. Vean cómo el punto 9 lo mismo, hago la multiplicación de estos dos términos, me da punto 9, aquí como es diferente de 0, hago la resta, y así voy llenando todas. Vean nada más aquí, en este caso, vean cómo en lugar de restar, aquí el exponente ya era 0, que es del término independiente. No le resté un 1, nada más copié el 0. Así lo hago para todas las derivadas que me pidan. Ahora, pueden ocupar memoria estática o memoria dinámica, pero sí está limitado el tamaño de esa matriz. El tamaño de mi matriz estará limitado en cuántas filas y en cuántas columnas. ¿Cuántas filas necesito yo para esta matriz? Me lo va a indicar el número de derivadas que yo tenga que calcular. ¿Quién me dice cuántas derivadas voy a calcular en la serie de Taylor? ¿Qué término me lo dice? N. N es el grado de aproximación. Si yo tengo un grado de aproximación grado 4, por ejemplo, tengo que derivar 4 veces. Entonces, yo necesito, para mi número de filas, n más 1. ¿Por qué más 1? Porque acuérdense que yo incluyo la fila del polinomio original. Por lo tanto, si yo tengo que derivar 4 veces para un grado de aproximación grado 4, pues yo necesito 5 filas. Por lo tanto, mi número de filas de esta matriz será n más 1. ¿Cuántas columnas voy a tener en esta matriz? ¿Quién me lo dice? A ver, yo tengo de columnas coeficientes y exponentes.
El número máximo de columnas que voy a ocupar me lo da el polinomio original, porque vean que conforme yo voy derivando, voy reduciendo términos. Entonces, el número máximo me lo da el polinomio original. Si yo tengo coeficiente y exponente para cada término, es decir, ocupo 2 columnas para cada término, ¿quién me dice qué término de lo que ya conozco, qué término me dice cuántas columnas va a tener esta matriz? M. Ahora, fíjense que estoy haciendo m más 1 por 2. ¿Por qué por 2? Porque por cada término del polinomio, vean el polinomio original, aquí está. En mi polinomio original yo tengo un x a la 4, x al cubo, x al cuadrado, una x, que es la lineal, y un independiente. Quiere decir que si tengo, fíjense, tengo un término, 2 términos, 3, 4, 5 términos. Son 5 términos porque el grado del polinomio es 4, pero considero también el término independiente. Por lo tanto, si mi polinomio es de grado 4, considerando el término independiente, voy a tener 5 términos. Si mi polinomio fuera de grado 10, tendré 11 términos, considerando el término independiente. Para cada término le estoy guardando 2 columnas, una de coeficientes y una de exponentes. Por lo tanto, mi número de columnas será m más 1, acuérdense que es el más 1 por el término independiente que le estamos sumando, y todo eso se multiplica por 2, porque son 2 columnas que ocupo para cada término del polinomio. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Profesora, ¿podría repetirlo? Es que se me fue el internet un momento. Sí, ¿desde qué? ¿Desde dónde? Me quedé en la parte donde nos está hablando del número de... ¿De columnas y filas? Sí, de columnas. De no. columnas nada más. Sí, cómo no. Bien, volvemos a analizar. El polinomio original, fíjense, aquí está mi polinomio original, que repito, es el mismo del ejercicio que les mandé del PDF. Yo tengo un x a la 4, es mi primer término, x al cubo, x al cuadrado, el lineal que es 3x y el independiente. ¿Cuántos términos tengo en este polinomio grado 4? Aunque no fuera lineal, con lineal quiero decir que no tuviera un coeficiente para cada término, por ejemplo, que no hubiera un x cuadrada, suponiendo, necesito considerarlo, aunque guardara un 0. En este caso es un polinomio de grado 4. Fíjense cuántos términos contempla. El del grado 4, llevamos 1, el del grado 3, 2, el del grado 2, 3, el del grado lineal, 4, y el independiente que es 5. Este polinomio que es de grado 4 considera 5 términos. Si yo tuviera un polinomio grado 6, consideraría 7 términos, porque no solo son los términos de cada uno de los exponentes, sino también el independiente. Por lo tanto, en todo polinomio, el grado máximo de términos es m más 1, el grado más 1 por el término independiente. Muy bien. El número de columnas de mi matriz será m más 1. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque para cada término, estas 2 columnas, estos 2 elementos de estas 2 casillas, son los que constituyen el primer término de mi polinomio original. Estas otras 2 son las del segundo, estas son las del tercero, estas son las del cuarto y estas son las del quinto. Quiere decir que por cada término del polinomio yo ocupo 2 columnas, por eso multiplico por 2, porque voy a considerar de manera independiente coeficientes y exponentes. Y es el tamaño máximo de columnas, ¿eh? Ese tamaño máximo lo da el polinomio original, porque repito, ya para las derivadas los términos se van disminuyendo, porque a medida que vayamos derivando, pues va a llegar un momento en el que vamos a derivar constantes y la derivada de una constante es igual con 0. Todos los espacios de los que ya no nos dan ceros, los lleno con puros ceros. Miren, no hay ningún exponente en esta tabla que sea negativo. No puede haber, porque vamos a hacer una función que eleve a un determinado exponente que vamos a sacar de esta matriz y no puede ser negativo, les va a marcar un error. Vean cómo la última derivada me queda nada más un término constante. ¿Por qué? Porque ya todo lo demás me quedó igual con 0, que es la última derivada. ¿Ahora sí quedó claro, compañera? Sí, profesora, gracias. Sí, por nada. Bien, ahí ya llevo 2 funciones. La función que calculó el valor real
la función que pidió el polinomio, acuérdense que esa, llevo 3, la función que pidió el polinomio ya la guardé en la primera fila, y ya tengo una función que derivó, ya llené lo que va a hacer la función derivar va a ser llenar esta tabla. Ya lo hizo, ya tengo yo los valores que me van a servir para la derivada. Ahora tengo que hacer una función que evalúe en x0. Para esa función que evalúe en x0 voy a ocupar un arreglo, este arreglo que vemos aquí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer una función. Vean, yo lo tengo aquí en esta fórmula, espero que lo vean aquí arriba, en mi barra de aquí arriba, que lo que hago es multiplicar de donde yo tengo algún coeficiente por el x0, que en este caso lo puse como una constante, que es el 0, que puede ser cualquier otro valor, x0 puede ser cualquier otro valor, en este caso coincide que es 0, lo pongo ahí como una constante. Esa potencia, perdón, ese valor elevado a la potencia que viene ahí, que es el 4. Aquí en Excel, a diferencia de C o C++, donde ustedes van a programar, no hace el cálculo a un exponente igual con 0. Por eso ustedes ven ahí, si logran ver ahí en los paréntesis que hay una condición que dice si H7 fuera igual a 0. Entonces, bueno, eso lo hago porque aquí Excel no hace el cálculo a potencias iguales a 0, aunque tendría que darnos un 1 por default, pero no lo hace, Excel no lo hace. Entonces yo ahí lo que le estoy diciendo es que si el exponente fuera 0, pon un 1, y en caso contrario le pones un 0. Entonces es nada más para que haga el cálculo de ese exponente. No necesitan ustedes hacerlo en C, muchachos. C sí hace el cálculo de un exponente a la potencia 0. Muy bien, bueno, lo que yo hice aquí para cada una de estas filas fue calcular esos términos y como pueden ver aquí, voy guardando cada una de las evaluaciones de todas estas multiplicaciones y la manipulación de cada uno de los términos, como ya lo vimos ahorita en la fórmula, y lo hago para todas las columnas. Lo guardo en un arreglo, y en ese arreglo yo ya tengo los valores de la función original en x0, de la primera derivada en x0, de la segunda derivada en x0, de la tercera y de la cuarta. Esto para el caso del ejercicio de clase. Muy bien, lo que tengo aquí es lo que ustedes tendrían que calcular en C como el factorial de I, y al final, lo que tengo en esta columna, pues es la manipulación de todos los datos. Acuérdense que, ¿qué tendría yo que hacer? Pues nada más manipular lo que ya calculé. Vean que para la aproximación grado 0 en 2 no es más que f en x0, o sea, repito este valor, pero aquí está la función original que voy a ocupar. Vean cómo estoy haciendo Q7, que es lo que tengo aquí, es el -1, lo voy a poner aquí para que vean los colores. La casilla azul es el -1, que es la derivada grado 0 en x0, sobre factorial de I, que en este caso es factorial de 0, que está en R7, por el tamaño de paso evaluado a la potencia que tengo en R7, que en este caso está en esta columna. Lo manipulo como coeficiente 0, 1, 2, 3 y 4. Me parece que aquí no, yo les había dicho que esta columna era de factorial, estaba equivocada. Esta columna es el exponente para poder calcular la aproximación de Taylor. El factorial lo hago aquí, en la misma función. La función algebraica que hace eso en Excel se llama fact, y ahí la mando llamar directo de estos valores. Entonces, aquí lo que pongo en I es el grado en el que estoy aproximando, 0, 1, 2, 3 o 4, según sea el caso, y automáticamente calculo el término de Taylor. Aquí pueden ver, permítanme tantito, aquí, pueden ver los valores de cada uno de las aproximaciones de Taylor. Aquí están, de los diferentes grados, y los errores que coinciden con lo que vimos en clase. Acuérdense que pasábamos de un error de 126 al 31, 21, 42, y por último, igual a 0, que es el 3.8, que coincide con el valor real. Esta es una recomendación de cómo pueden hacer su práctica un poco más fácil. Déjenme, les presento mi práctica. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
para que se puedan dar una idea, porque puede ser que tengan ahí algunos problemitas. Espero que aquí tenga el completo, espero. Aquí está. Sí lo ven, muchachos, ¿verdad? Nada más voy a ponerles un poco más grande la letra. Espero que así se vea un poco mejor. ¿Lo ven mejor? Sí, maestra. Sí, maestra, se ve bien. Sí, maestra. Maestra. Vean el programa, la verdad es que está muy programado en un nivel muy sencillito. No me metí en mayor complejidad. Yo no tengo ningún problema en la manera en la que programen, siempre y cuando sea PO y funcione. Bien, yo declaro una clase que es la clase método. Dentro de esa clase mis atributos son n y m, que son enteros, y todos los valores que voy a empezar a trabajar, que son x, x0, que pueden ser... Acuérdense que ya cuando trabajamos en C++ ya no ocupamos los flotantes. Ya no ocupo float. Ya ustedes todos sus flotantes los van a poner de extensión double, por favor, de tamaño double. Entonces, como puede ser X y X0 flotantes, pues los considero de tipo doble. Mi arreglo, mi matriz, en este caso, vean que yo ocupé memoria estática, la hice de 100%. Fx, que me va a guardar los valores reales, o sea, no tendría que ser un arreglo, pero a final de cuentas, como tengo que tabular, los resultados me los pide la práctica, yo Fx la hago de tipo arreglo para que haga la diferencia de fila por fila, es decir, de los elementos que tengo en fila, pero la verdad es que este arreglo copia el mismo valor en todas sus filas. El 3.8, en el caso del ejemplo de la clase, lo copia en todas las filas, nada más para hacer la correspondencia de fila a fila y no tenerlo que dejar a una constante, ¿de acuerdo? El Fn de x es donde voy a guardar los términos de la aproximación de Taylor, el ER, que también es un vector, esos son los errores, y el valor R, que es el valor real, que también tiene que ser de tipo flotante, bueno, de tipo doble. Vean cómo mi primera función es la función de pedir polinomio. ¿Qué voy a recibir? Voy a recibir un entero que va a tener que ver con el grado del polinomio, que en este caso lo voy a guardar en m desde donde lo estoy llamando, ¿no? Por eso hago aquí la igualación de m igual con a para hacerlo estático ahí en mi clase. Hago un ciclo, vean cómo mi ciclo va desde j igual a 2 hasta ¿quién me dice el tamaño de columnas? Ah, pues acuérdense que era m más 1 por 2, ¿se acuerdan? Aquí lo hago desde a, acuérdense que yo les había dicho que en Excel era m más 1 por 2, esta va a ser el número de columnas que voy a trabajar. Fíjense que lo hago en términos de columnas porque yo ya sé que todos esos términos se van a guardar en la primera fila. De hecho, si ustedes verifican aquí AR, que es como se llama mi matriz, yo ya sé que voy a trabajar la primera fila. Por lo tanto, es que mi primer índice es igual con 0. Lo único que voy a manipular son columnas. Y lo que le estoy pidiendo al usuario es ingresa tu coeficiente, el coeficiente de x ala, y vean cómo yo aquí manipulo los elementos del exponente, para que el usuario pueda ver qué es lo que específicamente tengo, qué coeficiente estoy pidiendo, específicamente correspondiente a qué exponente. Bien, eso lo guardo en AR y luego ya le doy un retorno de carro para que se vaya viendo la impresión en pantalla. Y después, acuérdense que uno de los elementos de la primera fila, en el caso del manejo del polinomio, acuérdense que el primer elemento es el coeficiente, es el que yo ya le pedí al usuario. Pero en la siguiente columna, lo que voy a hacer va a ser guardar el grado, el exponente del término que yo estoy trabajando. Por eso es que hago la copia de m y luego lo decremento de 1 en 1. Como en esta función estoy haciendo el llenado de 2 casillas en cada ciclo, vean cómo mis
mis incrementos de J van de 2 en 2. ¿Por qué? Porque en esta misma función estoy llenando tanto la casilla del coeficiente como la casilla del exponente. Al ejecutar esta función, ustedes pueden ver que se va a guardar el polinomio como yo se los planteé en Excel, en la primera fila. Coeficiente, exponente, coeficiente, exponente, coeficiente, exponente, y así hasta terminar con todos los términos de mi polinomio. ¿Dudas en la función pedir polinomio? No, No, profesora. Muy bien, gracias. Ahora, función imprimir polinomio la hago para que le doy al usuario la opción de que verifique su polinomio es correcto o no. Ya que me dice que es correcto, continuamos. Bien, es nada más para que lo visualice y visualicemos que todo está ingresado de manera correcta. Evaluar. Esta función va a evaluarse en el grado, para calcular el valor real o no. A ver, espérenme, déjenme ver. En la función evaluar, estoy haciendo la evaluación de cada uno de los términos en X0. Entonces, y vean cómo lo voy a guardar en un vector. Déjenme ver este f de x. No, perdón, les estoy diciendo mal. En esta función evaluar se está evaluando el valor real y lo estoy copiando en cada uno de los términos. Entonces, vean, como lo tengo que hacer de manera en la tabla, yo necesito hacer el recorrido de la matriz. Primero lo hago por filas y luego lo hago por columnas. Las filas se incrementan de 1 en 1. Lo que yo pongo aquí es un término que se va a estar cambiando de manera recursiva, por eso es que pongo el f igual con 0. Y lo que voy a sumar aquí es el coeficiente, que está en la columna en el caso de que ingrese igual con 1, j igual con 0, j igual con 0, va a ser el primer elemento, que es el coeficiente que yo tengo por la potencia de la x que estoy pidiendo elevado a la potencia de la siguiente casilla. Por eso es que lo mismo, como estoy revisando dos casillas en este ciclo, en esta iteración, pues entonces yo hago mis incrementos de j de 2, los incrementos de j de 2 en 2 porque estoy trabajando con dos casillas dentro de ese ciclo. Hago el cálculo de toda esa sumatoria, que acuérdense que era la sumatoria de todas creo que sí, este vector sí tiene las evaluaciones en X0. Sí, debe de tenerlos. Lo que yo voy a recibir aquí, se lo mando en la función evaluar, ahorita lo vamos a ver en el main, y eso lo evalúo en una potencia de acuerdo a lo que yo tenga en la casilla que corresponda, ¿no? Y lo multiplico por el coeficiente, lo sumo, y todo eso está en ese vector. Ya lo tengo en ese vector que se llama fx. Y estas impresiones, muchachos, que yo les recomiendo las hagan. Cuando ustedes hagan sus funciones, la programación de sus funciones, luego pasa que marca un error al final y no sabemos ni en dónde está el error. Entonces, yo recomiendo que siempre que hagan una función así, vayan haciendo impresiones de cada uno de los elementos que están guardando en su matriz o en sus arreglos, para que vayan viendo dónde se va arrastrando el error. Obviamente que yo no la dejo como tal, no se tienen que imprimir en la pantalla, pero las ocupo, vean cómo está como un comentario, las ocupo para verificar que cada una de mis funciones están trabajando correctamente de manera independiente. Y eso para mí es súper útil, se los recomiendo que ustedes lo hagan también, para que verifiquen dónde pueden estar arrastrando algún error. Vean la función deriva. La función deriva es lo mismo, voy a recibir A y B. A y B son de manera correspondiente, tanto A es el coeficiente déjenme ver, manipula columnas, entonces tiene que ser el A es el coeficiente del polinomio y B es el coeficiente de aproximación. Entonces vean cómo B es el que me marca el límite de las filas. Acuérdense que el límite de las filas me lo marca el grado de aproximación de Taylor o de Maclaurin, y ese es el que se va a anidar desde afuera, es el manejo de las filas. Ahora el de las columnas está en J, desde J igual con 0 hasta, acuérdense que hacíamos un M más 1 por 2, en este caso A, que corresponde al grado del polinomio, va a ser A más 1 por 2, y los incrementos los hago de 2 en 2, ahorita van a ver por qué. Fíjense, lo primero que hago es preguntar si el coeficiente, si el primer elemento fuera igual con 0,
hago una copia o la repetición del 0, ni siquiera hago la multiplicación. En caso contrario, si no fuera igual con 0, no me acuerdo por qué hice eso, me marcaba por ahí algún error, creo que con los signos negativos, la verdad es que ya tiene un rato que hice esta práctica, pero creo que lo puse así, puse esta condición por aquella multiplicación con los números negativos, me ponía una representación extraña, entonces lo único que hice es que si el coeficiente era igual con 0, copiara un 0, iniciara la multiplicación, y en caso contrario, fíjense, yo estoy trabajando con la casilla en la que voy a guardar la primera multiplicación del exponente por el coeficiente. Para el caso de la derivada, muchachos, ojo. Por eso le pongo un i más 1, porque acuérdense que ya estoy trabajando en la siguiente fila. No estoy trabajando en la fila 0 porque en la fila 0 tengo el polinomio original. Comienzo desde la fila 1, j desde igual con 0. Lo que voy a hacer es tomar el primer elemento del exponente, que está en AR 0,1 y lo multiplico por lo que tiene AR 0,0. Esto se hace en la primera iteración y cuando voy incrementando los índices I y J se actualizan de manera automática. Ahí yo ya logro que en la casilla, en la primer celda de la fila 1, porque en la fila 0 acuérdense que tengo el polinomio original, ya tengo la multiplicación de mi primer coeficiente por mi primer exponente. De hecho, la multiplicación que yo tengo aquí, saco primero el exponente y luego lo multiplico por el coeficiente, que es como se hace la derivada, es n por el exponente. Después pregunto, si el exponente fuera igual con 0, hago la copia del 0, y en caso contrario, es el else que ven aquí, hago la diferencia del exponente menos 1. ¿Dudas de la función derivar? Hola, hola. ¿Alguna duda? ¿Me lo puedo repetir de nuevo? Es que no lo entendí muy bien. Por favor, profe. Sí, claro que sí. Se los repito porque esta función es esencial, muchachos, para su programa. Bien, a lo mejor los enredé un poquito, pero lo voy a tratar de hacer un poco más claro. Voy a hacer dos foranidados. Voy a recorrer. Lo que voy a hacer con la función deriva es ir llenando las filas. Creo que ya cerré mi Excel, ¿verdad? Sí, creo que sí. Permítanme, les voy a volver a mostrar el Excel que teníamos en el ejercicio. Yo ya en la función de pedir polinomio ya llené la primer fila. Eso sí quedó claro, ¿verdad, muchachos? La función de pedir polinomio lo que hizo fue llenar todos estos términos. Ya los tengo, ya están en la función pedir polinomio. En teoría, la matriz hasta ese momento, antes de la primera ejecución de la función deriva, todos estos elementos los tiene con basura. No he llenado absolutamente nada. Bien, nos vamos otra vez al programa. Voy a recorrer mi fila, mi matriz primero por fila, es decir, mi velocidad, mi índice se va a mover más rápido por columnas que por fila. Por eso dejo afuera el for que va a recorrer las filas. Y eso lo voy a representar con una i. Acuérdense que el número de filas, si ustedes lo recuerdan acá en Excel, el número de filas estaba determinado o estaba limitado por el grado de aproximación. Aquí se llama n, pero acuérdense que yo acá en mi práctica lo recibo en la variable b. Por lo tanto, esta b es equivalente a n. Este es mi for para las filas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, mi for para las columnas. Mi for para las columnas está delimitado con el grado del polinomio, que en este caso lo recibe la variable a. Vean cómo este a más 1 por 2 coincide con este m más 1 por 2. Bien, voy a recorrer primero columnas. ¿Cómo llenábamos esta casilla, muchachos? Si nosotros indexamos esta matriz como lo hace C, acuérdense que mi matriz se llama AR, ¿de acuerdo? Este término es AR 0,0, ¿estamos bien? Este término es AR 0,1, AR 0,2 y así sucesivamente. Este término que tenemos aquí es AR 1,0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que hago. No le hagan caso ahorita a esta, la verdad les digo, no recuerdo por qué se lo puse, pero vamos a hacer específicamente la multiplicación. ¿Cómo lleno AR? Acuérdense que ahorita J igual con 0, I igual con 0.
¿Cómo lleno AR de 1,0? Ah, bueno, pues le pongo I más 1, J. ¿De acuerdo, muchachos? La que yo quiero llenar es esta. Esa casilla es AR. Sí, creo que este teclado está en inglés. AR de 1. Bueno, les debo porque no sé dónde está el otro coche. A 1,0. ¿De acuerdo? Es esta. ¿Cómo lleno esa casilla, muchachos? ¿A qué va a ser igual esa casilla? Ah, pues lo que yo tengo en esta casilla multiplicado por esta casilla. Indexado, díganme, ¿esta casilla quién es? La AR001 0,1, ¿de acuerdo? por la 00. Por la AR00. Ah, bueno, vamos a revisar nuestro programa. AR de 1,0 va a ser igual a AR de 0,1 por AR 0,0. ¿De acuerdo? ¿Qué hice ahí? La multiplicación. Estamos en el primer ciclo de ambos índices, tanto de J igual con 0 como J igual con 0. ¿Qué hice ahí? Puse este menos 0.4. ¿Cómo lo puse? Con la multiplicación de este por este y lo guardé aquí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer la manipulación del exponente. Acuérdense que yo les decía que no podemos llenar a la matriz con exponentes negativos porque no vamos a poder hacer un POU de X, 0, por ejemplo, a ese número negativo. Entonces, si fuera 0, ya no hago la resta. Copio el 0 para que al hacerlo, pues me dé un exponente de 0. Bien, voy a preguntar, exponente. Ah, bueno, vámonos acá. ¿Dónde está este exponente, muchachos? Díganmelo en índices. Indexado, ese exponente está en AR 0,1. ¿De acuerdo? AR 0,1. Aquí está este primer exponente. ¿Eso cómo lo puedo obtener aquí? Pregunto. AR de 0, y vale 0, 1. ¿Eres igual con 0? No, era igual a 4. Entonces no hago la asignación de 0, sino que me voy al else. Como no fue 0, entonces lo que voy a hacer es en índices. ¿Esta casilla dónde está ubicada? Ah, pues es AR 1,1. Gracias, profesor. ¿Cómo llego al 1,1 si I vale 0 y J vale 0? Pues le sumo un 1. Será AR de I más 1, coma de J más 1 va a ser igual a AR de 0,1, que es donde yo tengo el exponente, 0,1 menos 1. Y ahí ya guardó la resta del exponente. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Se entendió? Sí, gracias. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo garantizar que en las demás iteraciones se va a cumplir lo mismo? Ah, bueno, pues fíjense, lo que voy a hacer en la siguiente iteración, donde I sigue siendo 0, J es igual a 2, porque acuérdense que J se hacen incrementos de 2 en 2. ¿Por qué? Porque yo en un solo ciclo de J, llené tanto la casilla del exponente como la casilla del coeficiente como la casilla del exponente de cada uno de los términos de la derivada. Estoy llenando 2 celdas por cada iteración. Por lo tanto, J, que es el manejo de las columnas, se va a hacer en incrementos de 2 en 2. Para la siguiente ejecución de J, J va a ser igual a 2. Por lo tanto, fíjense, repito, no hagan caso a este if, que no recuerdo bien por qué lo puse. ¿Cuál es la siguiente casilla que yo tengo que llenar de acuerdo a mi tabla de derivadas? Es esta, en índices de C++, ¿dónde está ubicada esa casilla? Ah, pues está ubicada en AR de 1,0, 1,1, 1,2, ¿de acuerdo? Vamos a ver si se respeta. J, ¿cuánto vale? I, ¿cuánto vale? 0. I más 1 es 1. J vale 2. Ah, bueno, estoy entonces en la casilla AR 1,2. ¿Era la que quería? Sí. Ahí voy a guardar que lo que tengo en AR de 0,3 por
AR de 0,2. Vamos a ver si es cierto. La multiplicación de AR de 0,3 por lo que tengo en AR de 0,2. Ah, pues sí, efectivamente era lo que yo quería guardar, la multiplicación de 3 por 0,3 y se va a guardar en 0,9. Quiere decir que sí, de manera cíclica se repiten todos estos cálculos con los correspondientes incrementos de J. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Si copian esta función, tengan mucho cuidado en declarar todo lo demás como yo lo estoy haciendo, porque entonces se van a hacer un revoltijo y no van a saber ni de dónde saqué valores, ni de dónde saqué los términos y demás. Hagan sus propios programas con la explicación, si así les funciona, que ahorita les estoy dando. ¿Dudas de la función deriva? No. La función de imprime matriz que ven aquí es lo mismo que yo les comentaba. Es una función que yo pongo para verificar que la derivada se esté ejecutando de manera correcta. Después tengo una función que calcula el factorial, una función que calcula el valor real, lo tengo en BR, y una función que calcula el error. Y ya al final, una función que imprime, que es lo que me va a hacer es sacar la tabla. Vean cómo en mi main tengo el manejo de mis variables, una limpieza de pantalla, pido el grado del polinomio, pido todos los datos que son el grado del polinomio, lo guardo en A, me voy a la función pedir polinomio para guardar la primera fila de mi matriz, después hago la función de imprimir polinomio para preguntarle al usuario si es correcto o no su polinomio, si así lo fuese, sale de este ciclo y si no, el usuario le doy la opción a que vuelva a ingresar su polinomio hasta que el polinomio sea correcto. Después pido el grado de aproximación de Taylor, lo guardo en B. De hecho, hago aquí una consideración. Si B fuera mayor que A, acuérdense que para el caso del polinomio le estoy diciendo al usuario que no puede ser mayor porque no tiene mayor significancia que se le sume algún otro término. Ya lo vimos por qué, por la cuestión ahí de las derivadas. Le pido ahí, le mando un mensaje, intenta nuevamente. Después pido los puntos de origen y el punto X que voy a evaluar. Mando llamar derivada, mando llamar imprime matriz para checar. De hecho, creo que aquí le quité en imprime matriz el cout, lo único que hago es verificar todos los términos, ahorita que haga la ejecución lo vamos a ver. Y, después evaluar, después Taylor, saco el valor, los errores. Bueno, primero valor real, que es el valor de 3.8 para el caso del ejercicio de clase, después el error, y después la impresión de la tabla. Muy bien, vamos a ver cómo funciona. Nada más que necesito que me dicten el polinomio. Alguien, por favor, que prenda su micro y me vaya diciendo los términos del polinomio, porque no me acuerdo de todos. Me parece que el primero era menos 0.1, ¿verdad? Ahorita me dicen. Sí, es menos. Ajá, espérame tantito, porque se está ejecutando desde mi memoria USB, entonces se va a tardar un poquito. Listo, grado del polinomio es 4, ahí está. Era menos 0.1, menos 0.1, ajá, se me olvida que aquí está otro tipo de teclado, ajá. ¿El que sigue? 0.3. 0.3. Gracias. ¿El que sigue? Menos 0.5. Menos 0.5, ajá. 3. 3 y Menos 1. menos 1. De acuerdo, gracias. Bien, me dice, ¿el polinomio es correcto? Sí. Ingresa el grado de aproximación de Taylor, vamos a hacerlo. Es más, miren, si quieren, chequen la consideración que le puse. Puse un grado de aproximación mayor al grado del polinomio, me está diciendo que no es posible. No es que no sea posible, sino que no tiene ningún sentido calcularlo así. Me pide intentarlo nuevamente, lo voy a poner de grado 4, que es el grado máximo. Es 0 y 2, ¿verdad? X0 es 0. Es el ejercicio de clase, muchachos, es el que les mandé. 0 y 2. Muy bien. Aquí lo ven todo desordenado porque efectivamente no puse como comentario el cout de la matriz de derivadas, pero bueno, está bien para que lo visualicemos. Vean, la tabla que ustedes debieron de haber visto es esta que ven aquí. Mi encabezado se ve todo movido porque, bueno, precisamente no le puse aquí, justamente no le puse ahí un L. Ahorita quito la impresión de la matriz de derivadas, pero vamos a revisar qué hace.
Vean cómo todos estos, esta primera fila tiene los términos de mi coeficiente, de mi polinomio, el menos punto 1, el exponente 4, el punto 3, exponente, menos punto 5, exponente, 3, exponente y menos 1, exponente. Después vean cómo se está guardando cada uno de los términos de la derivada. Todos estos están en esta matriz. Es 4 por menos punto 1 me da menos punto 4, el 4 menos 1 me da 3, el 3 por punto 3 me da punto 9, el 3 menos 1 me da 2, el 2 por menos punto 5 me da menos 1 y el 2 menos 1 me da 1, el 1 por 3 me da 3, el menos 1, el 1 menos 1 me da 0. Aquí la multiplicación de 0 por menos 1 me da 0. Me parece que ese if que les mencionaba, muchachos, me marcaba un error cuando yo tenía una multiplicación por un 0 por algo. En lugar de darme número 0 cerrado, me ponía por ahí algunos valores y me ponía un poco de basura. Entonces, lo que hice es preguntar si este exponente ya es 0, obviamente que al hacer la multiplicación por cualquier número me tendría que dar igual a 0. Entonces, lo que yo puse en ese if fue, no hagas la multiplicación, simplemente pon un 0. Pero eso lo puse, les repito, porque creo que me marcaba un error en la multiplicación, sobre todo cuando multiplicaba por números negativos, como en este caso. Entonces, bueno, por eso puse esa excepción. 0 por menos 1 me da 0 y aquí ya no hago la resta, se copia el 0. Y lo mismo pasa con las siguientes derivadas. Vean cómo mi última derivada me da pues nada más un término constante que es menos 2.4, que es lo mismo a de lo que hablábamos, ¿no? En nuestro ejercicio de clase. Y vean cómo hago aquí, les repito, no se ve así, pero se tendría que ver una tabla de manera ordenada. Aquí se ve un poco desordenado por la impresión de esta matriz, pero se ve n, es el grado de la aproximación. Aquí está mal, la impresión tendría que ser 0, 1, 2, 3, 4, ahí tengo que hacer una corrección. F de x es el valor real, vean cómo se repite, 3.8, 3.8, 3.8. Esta Fn de x es la aproximación, en la primera me daba menos 1, 5, 3, 5.4, 3.8, y estos son los errores. Así es como más o menos se tendría que ver su práctica para el día lunes. No necesito su CPP, recuerden, nada más necesito la impresión, la captura de pantalla de sus ejecuciones y eso anexarlo al documento que van a subir en su clase. Si no hay dudas, muchachos, yo me despido. Si hubiera alguna duda, se pueden quedar a la siguiente clase si no tienen alguna otra clase ahorita, pero tengo que atender al grupo 3, entonces